tal, amigos? ¿Cómo están? Miren que estoy luciendo hoy un bufandón, una bufanda más bien grandecita o un casi chal, digamos, porque es un intermedio. Lo que sí sé es que es precioso. Podemos llenar este chal o bufandón con muchas rosas, mucho color si ustedes lo desean. A mí me encantó esta neutralidad y esas rosas súper románticas en el bufandón. Ideal para una tardecita fresca, un poquito de viento. Va a la cartera, va a nuestro cuello, va tipo envolvernos todas si hace mucho viento y frío. Todavía nos quedan bastantes días de invierno, así que a seguir disfrutando de nuestro tejido, de nuestro arte maravilloso, haciéndonos un regalito para nosotras, ¿por qué no? Espero que me sigan y empecemos a tejer esta belleza que se hace rapidísimo. Bueno, acá está dobladito este hermoso chalina, bufandón, el nombre que ustedes quieran ponerle. La verdad, divino, súper romántico. Acá les voy girando, ahí voy estirando un poquito porque no entra todo en la mesa. Y acá es donde yo combiné estos colores preciosos con este color natural, que bueno, ya saben, ustedes lo van a combinar con el color que más les guste. Imaginen uno todo en negro con este verde de los tallos y las rositas con el color que a ustedes les guste o en rojo. Imaginen algo diferente, qué bonito que quedaría también. Bueno, yo usé chocolate, dulce de leche, que es como un tostadito suave, y después el resto todo color natural. Me pareció muy divertido combinarlo, pero ustedes obviamente van a elegir los colores que quieran. Tenemos 85 centímetros la parte más ancha y el largo 1,75 m fue mi elección. Cuanto más hileras agreguen, lo pueden hacer más ancho. Incluso pueden agregar más aumento, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Tiene esta forma particular. De un lado es recto y del otro lado es donde formaría la línea diagonal, que es la parte más larga. Esta no la medí porque es larguísima, pero la parte recta mide 1,75 m. Alcanza para envolvernos, cubrir la espalda y la parte delantera, o lo pueden utilizar como un bufandón y lo enroscan todo, queda divino también. Así que bueno, yo usé 2 madejas de 100 gramos para la parte natural y un poco de cada uno de estos colores. El resto es muy poco. El verde para los tallitos y las hojas está tejido en mohair, que divino, acá lo tengo. Miren qué bonito, esto para la muestra que vamos a hacer me va a alcanzar. Luego tenemos este borde, está con un mohair más finito, ahí se los voy a mostrar. Como es finito, yo lo tejí doble para hacerle el bordecito al lado interno. Y luego combiné para una de las rosas, que es divino, tiene como unas motitas, es bien finito, con uno de los mohair hicimos una de las rosas. Y la otra rosa con este otro mohair, que es una imitación, para hacerlas distintas. Hice una y una. Ustedes van a elegir como más les guste. Acá tengo uno de los tostaditos que yo utilicé para combinar, y sería la base para el color natural. Yo voy a usarlo como una pequeña muestra, solamente en color natural. Ustedes, tengo esta marca, pero puede ser la que ustedes quieran. Incluso lo pueden hacer con hilo, lo pueden hacer tranquilamente y quedaría divino también. Así que yo voy a usar este color natural que me gustó. Es otra marca, pero es también así, un hilado medianamente gruesito, por eso los finitos los tejí dobles. Pero ustedes eligen el material que más les guste. Bien. Contando todos esos pequeños detalles que ustedes van a elegir, por ejemplo, si lo quieren hacer más grande, quizás necesiten más de 2 madejas. Me llevó 2 madejas en total, el color natural. Y luego yo combiné. Pueden usar más cantidad si lo quieren hacer más grande, obviamente. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña muestra, pero en realidad es repetir y repetir. Así que vamos a empezar. Miren lo que son estas rosas. No, si son
el amor en persona. Miren qué divinas. Bueno, voy a correr al gordo, acá está, así si lo miramos al revés, que es donde van a colgar las rositas. Miren qué belleza, qué delicado, qué bonito que queda, súper original. Bien, lo vamos a poner por ahí al gordo porque ocupa mucho lugar. A ver, lo quiero mover, pero también dejar ahí que vayan viendo las florcitas. Y vamos a empezar, tengo una aguja número 4. Ya saben, ustedes van a elegir el grosor de la aguja que corresponda al grosor del hilado que ustedes elijan. Ahí les voy a mostrar el inicio, porque empezamos de la parte más chiquitita. Empezamos con un anillo mágico, nudo deslizado, nudo mágico, como ustedes quieran llamarlo, aquí. Cadenita. Y en este anillo voy a cargar varetas. Tejo con 3 cadenitas mi primer vareta y voy a completar con 2 más. Este va a ser el inicio del chal. Ajusto el anillito ahí y ahora voy a hacer una cadenita, giro, levanto mi primer vareta, tejo al lado una vareta y en la tercera vareta voy a tejer un aumento. Entonces aquí voy a pinchar y tejo 2 varetas juntas en el mismo espacio. Ahí. Cadenita. ¿Y qué vamos a hacer? De un solo lado vamos a hacer los aumentos y del otro lado es el que vamos a mantener en forma recta. Entonces, ahora yo hice mi cadenita, giro, el aumento lo tengo que hacer de este lado, que tenemos aquí el aumento. Entonces, levanto mi primer vareta y en el mismo espacio tejo ese aumento, ahí, las 2 varetas juntas y luego tejo vareta sobre vareta ahí y me tocaría una más ahí. Ahora cadenita, giro y les voy a contar un detalle. Acá cuando hacemos la línea recta, solo cuando hacemos la línea recta, no donde va el aumento, podemos tejer 2 cadenitas solas. O sea, yo ya tejí una para girar, tejo una más y yo ya tengo ahí mi vareta. ¿Por qué no las 3 cadenitas? Porque a veces se marca demasiado el huequito entre una vareta y la otra. Entonces, un detalle, un secretito, como quieran llamarlo, un tip, puede ser que con 2 cadenitas les sea suficiente como para dar altura a mi vareta. Entonces luego no se va a formar ese huequito, más allá que de luego viene un borde y todo, siempre queda mejor que no se note tanto ese hueco, porque en sí las varetas siempre van a dejar un hueco obviamente considerable, porque no estamos hablando ni de punto bajo ni de media vareta. Voy tejiendo vareta sobre vareta, miren, aquí cuando llego a la última y siempre del lado que estamos haciendo el aumento, ahí repito ese aumento. Entonces, en esta última vareta voy a tejer 2. Ahí tejo una y tejo la segunda. ¿Ven? El triangulito se va formando, pero tiene este lado en forma diagonal y este lado siempre lo vamos a mantener en forma recta. Ahora, cadenita, giro y completo mi vareta. Esta va a ser la del aumento, entonces hice mi primer vareta y en el mismo lugar el aumento. Y ahora es solo repetir vareta sobre vareta. Bien, una vez más, una cadenita, giro y hago una sola cadenita para que no me quede ese bendito hueco y completo vareta sobre vareta. Ahí es
súper fácil de lograr este chal. Ahí, cuando llego a la última, sé que aquí tengo los aumentos, entonces vuelvo a tejer el aumento. 1 y 2. Bueno, ahora me voy a detener. Cada 6 hileras yo decidí hacer un pequeño caladito para luego más adelante, cuando termine de tejer todo mi chal y le dé el tamaño determinado, el que a mí me guste, el que yo decida, o bueno, si tienen alguna clienta y se los pide, le va a pedir también sus propias medidas. Entonces, cada 6 hileras yo decidí hacer el calado para bordar luego el tallo, y ahí es donde iría una de las rositas. Entonces, acá yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a repetir este proceso, pero ¿qué pasa? Si ustedes lo quieren hacer más distanciado, pueden elegir, no sé, cada 8 hileras, cada 9 hileras, cada más distanciadas las flores. Eso lo van a decir ustedes. Mi chal tiene cada 6 hileras este calado. Entonces, cadenita, giro, y en esta misma vareta de orillo tejo un punto bajo. Una cadena al aire, salto un punto, punto bajo. Una cadena al aire, salto un punto, punto bajo. Cadena al aire, salto un punto, punto bajo. Acá me queda una vareta, entonces vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí ya no hago calado. ¿Ven? Entonces, el caladito, miren, es sutil, es apenas que se nota. Y se reinicia la hilera. Entonces, cadenita, giro, cadena para mi vareta. Acá tengo la vareta de orillo. Sobre el punto bajo tejo la vareta que corresponde. Sobre la cadenita, la vareta que corresponde. ¿Ven? Entonces el calado va a ser mini, muy chiquitito se va a ver. Pero vamos respetando la cantidad de puntos. No importa si tengo la cadena o si tengo el punto bajo. Yo tengo que tejer la vareta que corresponde. Acá tengo el punto bajo sobre la última vareta, entonces aquí tengo que hacer el aumento. Tejo 1 y 2. Entonces, hice mi primer calado. Bueno, ¿qué otra cosa les quiero mencionar? La voy a sacar un poquito mi aguja. Si ustedes quieren, con algún marcador, van indicando dónde hicieron el calado. Porque acá apenas se ve, sabemos que cada 6 hileras hay un calado, pero cuando empieza a crecer el chal y se haga bien grande, si no, después van a tener que ir contando. Si ustedes quieren evitar ese tiempo, que igual no es mucho trabajo, pero ya para asegurarse dónde está el calado, cada 6 hileras ponen algún ganchito. Eso es algo más, si ustedes quieren, lo pueden aprovechar y ponen alguna marca, un pedacito de lana de otro color, un alfiler de gancho, lo que tengan. Bien, terminé con mi aumento. Cadenita, giro, otra vez tengo que hacer el aumento. Entonces dejo mi primer vareta y aquí mismo el aumento. Y luego es vareta sobre vareta. Les mencioné que esto es hiper fácil, lo van a tejer rapidísimo. Es súper original, muy romántico, muy bonito. Y sé que les va a encantar tejerlo. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo. Acá tengo la de orillo. Estas 6 hileras, un calado más y otras 6 hileras como para hacer una pequeña muestra. Pero es repetir exactamente lo mismo. Por eso les digo, miren, se ponen la pava, se toman unos matecitos, llaman a la vecina, a la cuñada o a la suegra, una amiga que las acompañe, van tejiendo y ya no tienen ni que contar. La verdad, esto se va a hacer muy rápido, es automático. Una vez que arrancan, esto es hiper fácil. Acá llegué al aumento. Recuerden, el aumento va solo de un lado. Y ustedes le van a dar la medida que quieran. ¿Ven?
Miren, 1, 2, 3, ya me hice 3 hileritas en nada. Y me quedarían las 3 siguientes, repito el calado. Una vez les va a tocar iniciar el calado de este lado, otra vez les va a tocar del lado del aumento. Así van a ir intercalando y haciendo hilera tras hilera. Me quedo haciendo esta pequeña muestra con un calado, 2 más y ya empezamos con el tema del bordado. Bien, amigos, miren cómo les queda, o les va a quedar, ¿no? Este es un mini chalcito. 1,75 mide el mío de largo y 85 de ancho, el ancho total de mi chal. Entonces, acá en cada uno de los marcadores tengo el caladito. Cada 6 hileras hice ese pequeño caladito. Cuando termino el chal con el último calado, yo le hice 3 hileras de más para que la rosa no me quede ahí en una esquina como sueltita. Entonces completé con 3 hileras en el chal grande. 3, 4 le pueden dar. Y eso sería la base. Yo unas cuantas hileras antes lo combiné con 2 o 3 colores aquí como para que quede bonito también con la combinación que a mí me gustaba. Y ahora vamos a hacer, el segundo paso sería los tallos y las hojitas. Elijan algún verde que les guste. En todo caso, quieren poner otro color, lo pueden hacer, no hay problema. Y vamos a hacer así. Van a hacer el tallo en la parte recta van a ir las flores. Entonces el tallo tiene que nacer de este otro lado. Y es simplemente bordar con el punto bajo, punto deslizado. Ahí vamos a sujetar el primer puntito. Miren, ahí. Este es el más chiquitito porque es el primero. Hago una cadenita. Ahí. Lo voy a poner de costado. Entro al calado. Primero y ajusté con un puntito. Obviamente tienen que dejar una hebra medianamente larga en inicio. Y ahí vamos bordando ese puntito. Estiramos la cadenita esta que se forma porque tenemos que pasar por encima el punto bajo. Y yo voy a entrar solo en el caladito. Ahí. Para hacer la hojita, la primera hojita, puedo ir o para este lado o para este lado. Ustedes elijan. Entonces, acá voy a ir, miren, me paso al lado, voy a pinchar entre medio de las varetas o yendo para un costadito. Voy 1, engancho 2 y engancho ahí 3 cadenitas. Y luego regreso ahí como haciendo doble esta filita hasta donde está el tallo. Cuando llego aquí voy a pinchar en la misma cadenita ahí, no aquí para que no me quede separado, en el mismo huequito. Entonces ya me ubico nuevamente sobre la hilera del tallo y ahí bordé una hojita porque miren qué cortito es con una hojita es suficiente. Entonces sigo por donde está el calado. Voy a sacar este marcador y llego aquí al borde. Entonces completé el tallito y una hojita porque miren que es muy cortito. Ven que voy a soltar un poco más de hebra. Y ahora vamos a hacer la base como para luego aplicar la rosa. Entonces, con esta cadenita me voy a venir aquí a un costado y tejo ahí un punto bajo. Vuelvo al centro, tejo un punto bajo, vuelvo al centro, tomo la lazadita y me voy hacia un costado, aquí, y cierro. Es como para hacerle una pequeña base en verde
dónde vamos a apoyar la rosa. Es un punto y un punto. Ustedes eligen más o menos ahí un puntito bajo para cada costadito. Acá voy a cortar. Ya hice la cadenita para hacer un nudo y luego me quedaría a esconder. Les tiene que quedar así, una piecita así. Voy al segundo. Es repetir, Miren, les quiero mostrar esto. En el primero, el segundo y el tercero yo solamente hice una hojita porque son pequeños. A este tercero, si quieren, le pueden hacer una hojita más. En el cuarto ya hice 2 hojitas, una para aquí y una para aquí. En el quinto hice 2, el tallo queda medio largo, también podrían agregar una más. En el sexto ya agregué 3. O sea, voy repitiendo cada dos flores, le voy agregando una hojita. Ustedes van a ir viendo para que el tallo no quede ni muy pelado ni tampoco muy cargado de hojas. Siempre tiene que quedar la base bastante larga y luego las hojitas aquí arriba para que se pueda lucir. Ustedes lo van a ir manejando. Entonces acá voy a hacer uno más, para mostrarles, pero es repetir exactamente lo mismo. Dejo una hebrita, voy a tejer acá mi cadenita como para iniciar, ahí, y lo pongo de costado. Estiro, ven que esto está, es una imitación de mohair y queda divino. Ustedes pueden buscar el hilado que más les guste. Miren que quiero enganchar y no agarrar la colita de abajo, si no después me va a quedar corto. Estiren el punto para que no quede ajustado, ahí. Acá tejí 3, en esta pequeñita hice 2, en esta voy a hacer 3 y la hojita la voy a hacer para el otro lado. Si aquí la hice para allá, a esta la voy a hacer para el otro lado. Entonces va a quedar bonito porque tiene como cierto movimiento. Estoy buscando de no agarrar la colita corta. Ahí. Y acá simplemente, esperen que voy a... estoy luchando que no la voy a agarrar. Me voy para este lado, miren, estiro una, pincho ahí, al voleo, no calculo específicamente dónde, un lugar determinado, no, ahí. Una vez que hice 3, ahora vuelvo bien pegadita a esas cadenas. Vuelvo, engancho, estiro la cadenita y cuando llego a la base del tallo, recuerden, en la misma cadena pincho. No pinchen al lado porque si no les va a quedar así como abierto y no es la idea. Queremos que quede prolijo, que quede bonito. Ahí cierro y cierro. Entonces nuevamente estoy ubicada en el lugar del tallo y continúo. Estiro. Ahí voy pinchando sobre donde me quedó el calado. Acá, cuando llego acá, otra vez me voy hacia un costado, puedo pinchar o por el huequito de la vareta o en el borde de la vareta y ahí cierro. Voy aquí de nuevo, estiro y cierro. Y voy aquí de nuevo, estiro y vengo acá y cierro. Puedo cerrar acá y hacer una cadenita o puedo cerrar acá y hago la cadenita que va a ser para el nudo. ¿Ven? Me quedan ahí los 3 puntitos. Hice la cadenita para el nudo, estiro. Entonces así vamos a ir preparando todos los tallos. Luego escondemos las hebras para que no nos moleste y nos quedaría hacer las rositas. Me quedo haciendo este último y ya arrancamos con las rosas. Acá tengo ya bordadito los tallos, las hojitas, escondí las hebras, la de aquí abajo la van a llevar a pasear por aquí por el tallo, le hacen cada tanto un nudito para que eso no se suelte y queda bien ahí anudado en la colita de inicio y la colita final. Bien, una vez que tenemos las 800.000 tallos y hojitas, porque va a ser bastante grande, arrancamos con las flores. Yo les mencioné que voy a hacer con 2 tonos y 2 hilados.
Este es esta imitación de mohair muy bonito, que es gruesito, y el otro es finito, pero utilizo dos colores, como para que queden ahí un juego de colores nada más, pero ustedes lo pueden hacer con un solo tono. Acá tengo, voy a empezar con esta. Vamos a dejar una hebra, ya saben que siempre tiene que quedar una hebrita medianamente larga, y vamos a comenzar aquí en el centro. Voy a pinchar. No sujeten solo en algún hilito así suelto, no, sujeten que quede bien firme, más allá que luego obviamente lleva unas puntadas, pero ahí para que inicie y que quede firme. Cadenita de ajuste, y ahora voy a tejer 12 cadenas, aparte de esta que está ahí para sujetar, bien ahí ajustada, tejo 12 cadenas. 11 y 12. Ahí. Ahora voy a levantar una cadenita, tomo lazada y en esta segunda cadenita tejo 2 varetas. Una con la cadenita, una vareta y otra vareta. Salto al lado y en la cadena de al lado tejo 3 varetas. Acá tengo la segunda vareta, tercera vareta. Estas rositas las hemos hecho en el canal. Hicimos de este tipo y otras con los pétalos un poco más marcados. Entren al canal, busquen nuestros trabajos hermosos y sé que se van a enamorar. Y de paso buscan las rositas que las tenemos en varios trabajos. Entonces, cada una de estas cadenitas va a llevar un grupo de 3 varetas. Miren qué linda flor y tan fácil de hacer. Ahí, completé mis 3 varetas, salto a la cadenita que sigue. Y así hasta completar toda la hilera de cadenas que hemos hecho. ¿Ven? Así que se va a ir enroscando. Bueno, yo me quedo tejiendo. Una vez que completo el último grupo... A ver, acá me estaba faltando una vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita para hacer el nudo, pero voy a dejar una hebra medianamente larga. Esta me parece que la dejé demasiado larga, pero es para coserla. Entonces, nos tiene que quedar como un chuflín ahí. Y vamos a enhebrar para coser esta rosita. Muy, muy fácil. Queda divino. Súper romántico, muy femenino. Miren qué bonito este trabajo. Ahí. Solita se va a enroscar, ¿ven? Ahí. Y con esta agujita yo la voy a coser. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Que quede acá en el borde, porque va a tender a querer bajarse. Ustedes la acomodan, ahí. La acomodan y luego le van a dar unas puntaditas. Primero voy a pinchar aquí para que este último borde de la flor quede sujeto ahí. Y luego le voy a dar unas puntaditas en el centro para que este centro no se escape. Ahí. Y vuelvo hacia abajo. ¿Ven? Entonces, si es necesario, bueno, le dan unas puntaditas más. La pueden sujetar aquí. Si ustedes notan que queda flojita, le dan unas puntaditas. Acá voy a aprovechar para hacer un nudito con esta colita de inicio. Y vuelvo hacia la flor para esconder estas hebras en el mismo color. ¿Sí? Pero ustedes van a ir revisando si es necesario ajustarlas con puntadas. Ya lo corto. Y así nos tiene que quedar la rosita. Miren qué belleza. Qué cosa más bonita. Y bueno, ahora voy a hacer la otra flor, pero voy a combinar con estos dos colores. Acá tengo, que lo tenía lejos, este mohair, que sí es un mohair muy muy finito, divino.
y un pétalo, una hebra de este otro que es finito. Es un rosado con unas motitas y la verdad que queda precioso. Y voy a hacer exactamente lo mismo en esta. Entonces voy a hacer una combinada con estos colores aquí y otra va a ser con este otro rosado que usé al principio. ¿Ven? Entonces me va a quedar esta así combinada y una que va a ser en rosa liso. Viene nuevamente el rosa liso y otra vez una combinada. Ustedes van a elegir si lo quieren hacer así o lo eligen un solo tono. Me quedo a terminar estas otras dos rositas porque es el mismo paso, solo que cambia el color. Miren qué monono. Miren este mini chalcito, lo que es divino. Bien, ¿cómo lo terminé yo? Con un borde en esta parte de aquí, solamente la parte más larga, con un bordecito, con esta hebrita doble de mohair. Y miren qué simple. Obviamente dejo ahí una colita. Voy a empezar acá, en este último punto. Cadenita de ajuste, punto bajo. 1, 2 cadenitas y aquí mismo tejo una vareta. Este es el borde que yo elegí, ustedes pueden elegir cualquier otro. De aquí salto a la hilera que sigue, justo en la unión de las dos hileras, ahí tejo un punto bajo. ¿Ven? Y me va a quedar esta pequeña ondita. 1, 2 cadenas, tomo lazada y en el mismo lugar una vareta. Cierro, salto al huequito de la unión de las dos hileras y tejo el punto bajo. Miren qué simple. 2 cadenas, una vareta, cierro y acá me voy a encontrar con el tallito. Entonces yo voy a pinchar en la primer cadena del tallo, ahí. Y tejo el punto bajo. 2 cadenas y una vareta. ¿Quieren hacer más varetas? ¿Quieren hacer 2 y bajan? Lo pueden hacer. ¿Quieren empezar desde aquí? Hacen todo este borde y luego la parte más larga del chal. También lo pueden hacer. ¿Quieren elegir otro punto? Lo pueden elegir. Ya saben que esto se trata de jugar. Jugamos con nuestra agujita, con nuestro ingenio, con nuestros gustos, qué es lo que queremos y si tenemos algún cliente que es lo que nos pide. Vieron que nosotros tenemos que hacer lo que los clientes piden, los vamos sugiriendo lo que quede mejor, pero bueno, en definitiva el cliente es el que ordena. Miren qué bonito. Miren qué bonito y qué delicado quedaría este borde. Así hasta llegar, este sería el último y lo sostengo acá en el borde donde se inicia. Así que yo me quedo tejiendo esto y ya se los muestro terminado y vuelvo a mostrarles el grandote. Bien, acá tengo mi mini chalcito. Miren qué belleza, qué bonito que queda. Precioso. Bueno, lo vamos a dejar por acá, el mini quedó muy bonito y acá les traigo nuevamente para que puedan ver de a pedacitos porque no entra en la mesa. Miren, acá está el bordecito, ven dónde termina ahí y solamente se lo hice en este lado más largo. Acá arriba no le quise hacer, la verdad me gustaba como quedaba así. Pero ustedes obviamente lo van a elegir. Miren qué belleza, cómo combina. A mí me encantó esta combinación, pero ustedes lo pueden hacer con un solo color, y el que quieran, el color que más les guste. Bueno, ahí estamos con nuestro ramilletito de rosas en forma triangular, el chal precioso. Me encantó compartirlo. ¿No les mostré la parte de atrás? O sí les mostré, no me acuerdo. Miren. Esta es la parte de atrás, queda súper prolijo. Y aquí tenemos la parte del frente. Hermoso trabajo, rápido, fácil. Las flores quedan preciosas, va a ser muy vistoso, se lo van a empezar a tironear, van a decir ¿dónde lo hiciste? Ustedes los mandan acá al canal. Nos mandan acá al canal que aquí la pasamos bomba tejiendo y haciendo estas bellezas. Bueno.
Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por sus comentarios que son muy lindos, muy tiernos, algunos muy divertidos y siempre agradeciendo esa bella compañía. Un besote, nos vemos en otro tutorial. Chao, gracias.